por la invitación y pertenezco a la red también, que esa es una pertenencia importante. A propósito de lo que he estado escuchando, creo que voy a poner algunos datos que me parece importante de contexto. Mi presentación tiene 4 puntos. Uno es, voy a expresar de dónde hablo y algo de mi institución, porque me parece muy importante. Veo que muchas de ustedes se conocen entre sí y a pesar de que llevo muchos años trabajando en cultura, como gestora cultural en el mundo público y en el mundo privado, no había tenido la ocasión de conocerlas a la mayoría. Y en segundo lugar, voy a expresar cómo entiendo y en qué dimensiones creo que las políticas culturales deben tener consideración del enfoque de género y feminista. Y en ese campo voy a entrar en algunas disquisiciones también en forma de preguntas para compartir con ustedes. Tenía varios apuntes, pero creo que en aras del tiempo voy a intentar leer más o menos saltado para colaborar con que tengamos espacio para la conversación. Quiero decir que vengo de un país que tiene aproximadamente 18 millones de habitantes y casi el 85% de esa población vive en sectores urbanos. Es decir, nosotros tenemos una ruralidad escasa. Creo que es importante también para cuando hablamos de trabajo territorial, nosotros también hablamos de esta gran diversidad, de esta diversidad situada que tiene que ver con nuestra geografía, en un país que tiene desde el desierto más árido del mundo en el norte y mucha vinculación con el mundo aymara, hasta un extremo sur muy cerca de la Antártida, que tiene evidentemente otras formas de vida, otras formas culturales y donde hay mucha más presencia del mundo huilliche. Sin embargo, en Chile apenas el 9% de la población reconoce su pertenencia a pueblos originarios. Y desde los últimos años ha crecido la presencia extranjera, migrante, que hoy día alcanza casi un 8% de la población. Quería poner ese marco porque efectivamente venimos de México, del norte, y llegamos ahora a este clima más frío y creo que eminentemente es con mucha fuerza del urbano. Quiero saludar con gratitud y afecto a mis compañeras de este conversatorio y a quienes están viéndonos por los otros canales. Hablo como trabajadora de la cultura, pero también como feminista y partícipe de diversas alianzas y gremios del sector. Dirijo una institución muy particular, es única en Chile. Tenemos 30 años de trabajo orientado a la exploración, la creación artística y la lectura crítica de la realidad con jóvenes de 14 a 29 años de las 5 regiones más grandes del país. Nosotros tenemos presencia nacional y diría que una gran cantidad de comunas. En Chile hay 352 comunas, muchas menos que en Colombia, por cierto, pero tenemos presencia en muchas comunes, estamos en las capitales regionales, pero también vamos y llegamos muchas veces donde el Estado no llega. Somos una plataforma de difusión para artistas emergentes y combinamos formación disciplinar e interdisciplinar en artes escénicas, visuales, audiovisuales, musicales, nuevos medios, con una reflexión activa sobre el mundo cultural, el mundo contemporáneo y la ciudadanía cultural. Muchas de nuestras intervenciones son en contextos de vulnerabilidad. Formamos una comunidad de educación emancipadora con aproximadamente 8.000 estudiantes al año y unos 600 colaboradores artistas que hacen también rol de formadores y de gestores y gestoras culturales. Abordamos la creación artística como experiencia autorreflexiva que confía en la duda y en el disenso y converge en la crítica al individualismo, a la discriminación, a la usura, a la injusticia de un mundo que no es natural, a la guerra, a un mundo que, como no es natural, puede ser transformado, hacia un horizonte del buen vivir.
No somos una escuela de talentos ni creemos en el determinismo de la genialidad artística. Sin embargo, afirmamos y rescatamos vocaciones, aportamos herramientas, repertorios de prácticas y lenguaje y trabajamos por democratizar los cerrados círculos de las disciplinas artísticas. En una pequeña medida contribuimos a mejorar la vida de los y las adolescentes y jóvenes que encuentran en nuestros centros legitimidad en sus diferencias, son legítimos en sus deseos, en sus aspiraciones. Nuestros centros también son espacios para la integración y para poder ser y hacer en búsqueda. Tenemos innumerables casos de artistas destacadas, mujeres en todos los lenguajes, y creemos que estamos siempre contribuyendo a mirar, a ser visible y a hacer crecer el capital cultural vivo de nuestro país. No estamos ajenos, por tanto, a las problemáticas de las mujeres jóvenes. A veces pensamos que en sus cuerpos alojan y sufren las contradicciones de los grandes cambios acaecidos en las últimas décadas. Son productoras de nuevos sentidos de vida, buscan vivir una libertad inédita en nuestra historia, hablo de mi país, y al mismo tiempo viven sus maternidades con una obsesión culposa. Se involucran en política, pero desde el desencanto. Sin ideologías, militan de manera líquida en grandes causas que las enrabian y también íntimamente las angustian y las exceden. Cada día más protagónicas, activas y presentes, son multitudinarias, muy diversas y también muy defensoras de las identidades. Son miles, cientos de miles, llegamos a sobre el millón en la calle, la mayoría mujeres jóvenes, haciendo de los lenguajes de las artes sus pancartas que llaman al cambio del mundo. Admiten las diferencias entre ellas, pero defienden sus identidades con infinitas precisiones respecto de sus prácticas sexuales, de sus formas de alimentarse, de sus preferencias de sustancias peligrosas. Están siempre ensayando nuevas formas de relacionarse con otros seres vivos, entre lo que están no solo los animales, sino todos los seres sintientes. La concepción de lo que es la vida también está siempre en debate entre nuestras jóvenes. Cada pequeño grupo tiende a representarse a sí misma para encontrarse luego en la masividad. Sufren viejas y nuevas formas de violencia. El mundo, los hombres, el patriarcado las agrede, pero también se transgreden. Sus vidas son fragilizadas por las desigualdades obscenas de mi país. La pobreza multidimensional es un problema que hoy día afecta nuestra cohesión social. Obviamente no podría ser de otro modo. Viven bombardeadas por tantos discursos interesados en tenerlas como consumidoras, desde las industrias culturales, porque la cultura también tiene una dimensión con la que tenemos que pelear, aquella globalizada y homogeneizante, con sus productos que llena a veces con sus productos fungibles y modas de obsolescencia programada, o lo que ocurre con las redes sociales y sus burbujas algorítmicas que separan en vez de articular, y también están los intereses de la droga, que es un problema que hoy día no podemos separar de las vivencias de las mujeres y desde, en nuestro caso, en lo que tiene que ver con mi trabajo, de las mujeres jóvenes. Como ven, el ruido es ensordecedor y muchas veces nuestras jóvenes corren el riesgo de dejar de oírse a sí mismas, pero también son creativas, arrojadas, irreverentes. Las percibimos cada vez más desconfiadas de los modelos de educación formal y profesionalizante, tal vez porque saben que no llegan a ese mercado educativo en igualdad de condiciones, o sencillamente hay en estas nuevas generaciones una transformación que aún no deviene un relato articulado, pero que está vibrando y movilizando preguntas.
Me atrevo a dibujar estos trazos gruesos de la realidad de las mujeres jóvenes con quienes trabajamos, pero para pensar las políticas a las que aspiramos desde sus destinatarias. Este es un ejemplo, tal como nuestras compañeras hablaban, cómo pensamos en políticas culturales desde las comunidades indígenas, desde las comunidades de saberes que siguen cultivando saberes ancestrales. Es estas grandes diferencias que nos obligan también a hacernos preguntas sobre las respuestas que a veces parecen ser muy generales y generalistas, o a veces son para nosotras mismas, para el modo en que nosotras nos paramos en nuestra particular situación profesional. Pero también están las artistas que viven, y tengo unas citas acá de las artistas, cómo viven el ninguneo, la caricaturización, el encasillamiento, la idea de que por ser mujeres están condenadas a escribir o dibujar o tejer algunas cosas y no sobre otras, como si los temas o el arte o la realidad o la naturaleza tuviera estereotipo de género. Nona Fernando, una escritora importante entre nosotros, dice: fui confundida con mis compañeras de generación infinitas veces, como si las mujeres escritoras fuéramos una especie de paquete, una ameba que las contiene, que nos o las contiene a todas. Bueno, creemos que las políticas culturales de género debieran ser una contribución contundente, primero para contribuir a mejorar la vida concreta de las personas y de las mujeres en particular, pero contextualizadas, situadas, periodos y territorios. Pero eso tampoco es suficiente, porque también estas políticas debieran tener el propósito de desmontar aquellas intervenciones que son súper altruistas, pero que redundan no solo en la profundización de brechas objetivas, sino que fortalecen la simbólica de las desigualdades. Nosotros podemos leer en Chile, por ejemplo, todo lo que es el mecenazgo público, que no tiene necesariamente análisis de género. Entonces, la música sigue siendo, la música de concierto sigue teniendo preeminencia los varones, ahí se apoyan los proyectos donde efectivamente hay más directores que directoras. Parece que las danzas, las artes del cuerpo estuvieran marcadas más por la presencia de las mujeres. Es decir, de alguna manera, como digo, en una buena, entre comillas, una política que puede ser altruista, finalmente hace un flaco favor al cambio. Quiero entender, estoy citando a unas colegas, Bento de Melo y Vázquez, que la política cultural como forma de intervención pública, privada o comunitaria, se realiza para legitimar o transformar un orden social vigente o hegemónico. Y si ese orden social vigente, el que establece los términos de la discriminación, la distribución de recursos y de poder, la principal función de las políticas culturales debería ser promover intensas transformaciones sociales en ese campo. Y sobre cuál es el campo de lo cultural no me voy a meter acá, también hay un debate, solo quiero decir que entendemos la cultura como sustrato de la vida en común, de la expresión de lo igual y de lo diferente, del idioma y de la lengua, de la capacidad de simbolizar, que encuentra un espacio privilegiado en las artes, pero que ese no es el único. También la cultura implica el reconocimiento de nuevos sujetos sociales y nuevos sujetos de las políticas de transformación. Por lo tanto, si no son participativas, no transforman. También leemos la cultura parcialmente como un sistema de circulación, intercambio, de prestigio, de inclusiones y exclusiones de esos bienes que definimos como artísticos o culturales. Bueno, lamentablemente es el patriarcado lo que hegemoniza este sustrato cultural en nuestro mundo. Por lo tanto, no puede haber política cultural sin lectura de género y no puede ser eficaz si no lee aquello que es transformador dentro de nuestras sociedades para darle espacio y hacerle crecer. Nosotros tenemos, no es solo lo que no tenemos, es todo lo que tenemos y construimos entre nosotros, que ha sido escuchado y descrito hoy día aquí, lo, las hebras con las que debemos tejer otra manera de relacionarnos.
Entonces, una nueva generación de políticas culturales debería contribuir no solo a los mínimos de justicia y respeto de derechos, sino a transformar las condiciones que nos llevan a la situación desmedrada, subordinada, discriminada y violenta. La democracia no puede prescindir de las políticas de género. Quiero decir un par de cosas más y tengo para leer 7 puntos que tuve, o 6, que tuve la oportunidad de presentar justamente en una conferencia regional que intentaba, de UNESCO, que intenta generar una agenda para Mondia Culto. Lo primero es que no estamos en la nada, tenemos algo para construir. Nuestro continente es culturalmente denso, se expresa en múltiples lenguas, realidades, como visión y sentido de vida. Esto es un conocimiento que ha sido históricamente despreciado por las epistemes dominantes. Y por lo tanto, tenemos para concursar en este gran debate y disputa que son las políticas culturales, epistemologías del sur. Estoy pensando también en cómo lo dice Boaventura Sousa Santos, que nos puede ayudar a cambiar esta mirada subordinada a un mandato de lo imposible y creer que no es posible cambiar. Entonces también hay una tarea como de motivación al cambio. Tuve la oportunidad, como digo, de señalar algunos puntos que me parece que debieran estar en esta agenda general y que voy a intentar resumir, los puedo mandar después por escrito, más ampliamente desarrollado. Si las políticas culturales son expresión de visiones de mundo, esta agenda de futuro debiera considerar nuevos mapas conceptuales y cosmovisiones que están a la base de la diversidad cultural y artística. Es decir, hay que cambiar el propio concepto de cultura y desarrollo artístico y cultural, para decirlo en simple. Tenemos que alertar sobre la hegemonía histórica de las concepciones racionalistas y economicistas que han prevalecido en otras agendas. Creo que además en ese cambio de paradigma debe haber un fundamento educativo prioritario. Alguien lo dijo acá, sin educación, tampoco educación formal, no formal, comunitaria, es difícil que haya transformaciones. Lo otro es que la realidad es mucho más fuerte que las teorías que pretenden explicarla. Se ha dicho acá, en la manera inductiva, nuestras prácticas tienen que hablar y alcanzar otros impactos. Y pensamos en ese sentido que esta nueva agenda de política debe tener como estrategia analítica la interseccionalidad. No somos solo género, somos también adscripciones a pueblos, tenemos ubicaciones de clase, tenemos ciertas experiencias o prácticas o definiciones sexuales, etc. Y tenemos que considerar la interdependencia entre las políticas culturales y las urgencias ecológicas, la obscenidad, siempre me gusta decirlo así, las desigualdades obscenas que vivimos y todas las formas de discriminación, de género, de origen, por mencionar algunos contenidos. Y que quiero decir que nuestros jóvenes demandan a gritos, están muy activos en esta agenda amplia de causa. Queremos que esta agenda y lo que venga de políticas reconozca los avances de la sociedad civil organizada, porque son la gran contribución ineludible para una nueva generación de políticas culturales. Las grandes causas y luchas, el feminismo es quien ha puesto el tema de género en carpeta. Son los movimientos ecologistas los que están llamando a hacer las grandes transformaciones para detener el cambio climático. Es decir, el rol de la sociedad civil organizada es ineludible. Creo que también la libertad de creación debe ser un principio irrenunciable. Aquí me parece que temprano, no recuerdo, me parece que fue Marta, que nos alertaba sobre el peligro. No sé si existe en sus países, hay distintas maneras de decirlo, que a veces corremos el riesgo de botar el agua sucia de la bañera con el bebé o la guagüita dentro. ¿Han escuchado esa expresión? Bueno,
Nosotros pensamos también que no podemos conculcar la libertad de creación. Hay en la cancelación a veces un riesgo. Y vuelvo a retomar la pregunta de Marta Porto, me parece, Marta, sí, en torno a qué es lo diferente. Estoy terminando, Norma. ¿Cuál es lo que hace diferente a nuestro campo, sobre todo en una condición tan horrenda de guerra que venimos viviendo hace mucho tiempo, que hoy día se nos hace más visible? En un mundo complejo, eh, se requieren respuestas complejas. Tenemos que ver las áreas de adyacencia, entre otras prácticas, donde las mujeres también están desaparecidas: ciencia, tecnología, innovación, viejos, antiguos saberes también. Y el tema de la economía creativa, finalmente, pero con una alerta muy grande, que no sea otra forma de precarización, que no nos deje otra vez como el balón, como el vagón de cola de un tren que depende, no, decir economía creativa, suena súper bien, pero tienen finalmente detrás de la economía hay posturas políticas, entonces depende mucho de quiénes lo conducen y hacia dónde. Muchísimas gracias por escucharme.